Entonces, la última vez, y las últimas veces he estado yo hablando mucho, compartiendo sobre la iglesia y la cristianidad, qué es la iglesia, qué es ser cristiano, qué deberíamos estar haciendo. Es una concentración que he tenido últimamente yo, casi una obsesión, ¿verdad? Y voy a hablar mucho más de mi experiencia personal, porque como estaba platicando antes de que empezamos, yo me separé de mi iglesia hace un año y medio y estoy en eso de regresar, pero todo eso viene con mucha historia, mucho contexto y es toda una enseñanza que preparé. Pero hoy no puedo tomar crédito por lo que voy a enseñar porque lo traduje. Fue una enseñanza de un pastor que yo respeto mucho, que escucho cada semana. Y es básicamente lo que yo tenía en mente, pero no sabía o podía decir que tenía que ver con lo que yo había compartido, de qué quiere decir ser cristiano. Entonces a nosotros, a los hombres, nos encanta la analogía de guerrero, nos encanta aprender sobre David, que fue un real guerrero, ¿verdad? Fue un líder, un comandante de ejércitos, este, defendió a su país. Todo eso está bien chido porque tuvo que ser fuerte y luchar literalmente con las manos, ¿verdad? Y eso nos encanta. Lo que a lo mejor no nos encanta, o a mí de perdida, lo que es un poco más incómodo es cuando Jesús nos dice ovejas en vez de guerreros, ¿verdad? Y Jared habló un poco sobre eso cuando dijo que Dios es nuestro gran pastor. La Biblia describe mucho a Dios como un pastor y Jesús nos dice a nosotros ovejas. Entonces, de eso se trata esta predicación. Y está basada en Mateo. Entonces, Mateo 10:16 dice, presten atención, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Entonces, como les dije, eso para mí es un poco incómodo, porque yo quiero que Dios me diga, te voy a armar como guerrero y vas a ir con esos lobos y les vas a dar en toda su madre lobo, ¿verdad? Pero no, Dios dice son como ovejas y los voy a mandar como ovejas en medio de lobos. Entonces sabemos que Dios siempre ha querido estar en comunión con nosotros, ¿verdad? Ese es todo el propósito de cual nos creó. Es la razón por cual nos creó, para tener comunidad con nosotros y compartir de su gozo, de su amor y de bienes de todo tipo que Él tiene, ¿verdad? Compartirlo con nosotros. Dios quiere vivir todos los días sorprendiéndonos con cosas nuevas e increíbles en un mundo perfecto donde no existe la maldad y donde todos están completamente satisfechos y en comunión, sin fin. Dios siempre ha querido estar con nosotros. El pecado, el pecado de Lucifer, que lo transformó a Satanás, el pecado de todos sus seguidores, que eran ángeles, los seguidores de Satanás, que eran ángeles que fueron transformados a demonios. Nuestro pecado, ¿verdad? Ha causado que Dios tenga que formar todo un plan en este mundo para separar el mal de su mundo y separar a su gente de la oscuridad. Entonces, Dios siempre ha querido estar con nosotros y lo ha demostrado desde que nos creó. Primero, este, siguió conociendo y bendiciendo a Adán y a Eva después de que Adán fregó a toda la humanidad y arruinó su vida perfecta en el jardín. Luego, antes de que existiera el pueblo judío y sin información de cuál país o grupo histórico pertenecen, conoció y habló y bendijo a Job, que lo conocemos en la Biblia, y al sacerdote Melquisedec, que también lo conocemos en la Biblia. Entonces sabemos que Abraham, Moisés, Josué, David y muchos más conocían a Dios, personalmente lo conocían, ¿verdad? Como persona, hablaban, platicaban. Dios se comunicaba con ellos y ellos les respondían. Siguieron las instrucciones de Dios y eso les cambió la vida, ¿verdad? Dios salvó a mucha gente a través de las vidas de ellos y cuidó personalmente de cada uno. Y ellos cambiaron el mundo. Las primeras iglesias, ¿se acuerdan que lo hablamos? Las primeras iglesias cristianas cambiaron el mundo entero. Por eso conocemos a los hospitales y todo eso, por los primeros cristianos, igual que los judíos. Y todo porque le hicieron caso a Dios. Ellos obedecieron. Dios obró. El poder de Dios es el que se manifestó. Su pueblo, sus hijos, somos como ovejas que simplemente lo seguimos.
Dios siempre ha querido estar con nosotros y Dios es perfecto. El jardín era perfecto y su plan es vivir en un lugar perfecto con nosotros. Pero el pecado ha degradado la humanidad, pero nos ha permitido ver el contraste del bien y el mal, entre la oscuridad y la luz, entre la maldad y la gloria de Dios. No debería de ser difícil, ¿verdad?, escoger entre luz y oscuridad, pero sí es. Porque en la luz no podemos complacer nuestros deseos oscuros. Pero Dios, desde que creó el mundo, nos ha dado dos cosas. Número uno, nos ha enseñado dos cosas, ha demostrado dos cosas. Que quiere vivir con nosotros, o sea, nos quiere y quiere que lo conozcamos. Y número dos, Dios siempre bendice a cualquier persona que le haga caso. Casi como una fórmula, ¿verdad? Dios siempre está presente con sus hijos, los protege y les da lo que necesitan y mucho más. Hemos hablado un poco sobre la iglesia y cuál es nuestra tarea, más en esta época histórica, ¿verdad?, cual aclaramos que es cuidar de la humanidad. Ese es nuestro propósito como iglesia. Y la humanidad alrededor de nosotros, así de simple, ¿verdad?, es implementar justicia, es proteger a la gente en comunidad, en grupos y en el contexto de llevar el evangelio hacia todos. Entonces, cuando la iglesia, ya sea una organización, un grupo de amigos, un grupo de encarcelados, cuando una iglesia obedece a Dios, Dios siempre los bendice y por la mayor parte les agrega más miembros. Para eso es la iglesia, es la nave de rescate que navega entre esta pesadilla que llamamos vida, ¿verdad? La misión de Dios en este mundo es recolectar a todos sus hijos e hijas para que juntos habitemos este mundo reconstruido a una condición nueva y perfecta, ¿verdad? El cielo, con planetas nuevos, con colores nuevos, con notas musicales nuevos, cosas que no conocemos, y donde Dios mismo va a caminar y convivir con nosotros. Dios está juntando a su gente. Y aunque nos habla a cada uno de nosotros personalmente, nos ha llamado a ser un colectivo, una familia, un grupo que viaja en el mundo entero buscando y encontrando ovejas perdidas para llevarlas con el buen pastor. Y está chido otra vez imaginarnos como guerreros, ¿verdad? A base de que Dios describe el cielo como un reino y que nos dice que tenemos que ponernos la armadura de Dios todos los días. Es fácil pensar que Dios nos está preparando para luchar. Y en un sentido sí, pero no en el que nos imaginamos. Pero cuando consideras que Dios dice que nos manda como ovejas en medio de lobos, ahí para mí sí se confunde un poco la cosa. Entonces, como que los cristianos somos como ovejitas pobrecitas, todas bobas, y todos los demás son lobos feroces. O sea, eso no me sienta muy bien, ¿verdad? Pero, ¿qué está pasando? Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué clase de Dios, básicamente? Esta es nuestra pregunta. ¿Qué clase de Dios mandaría a sus ovejas en medio de lobos? Sabiendo cómo son los lobos y las ovejas. Eso se oye cruel. O sea, parece completamente insensato. Y a lo mejor no pega tan duro cuando usamos una analogía como la de las ovejas, porque es un poco chistoso, pero lo que realmente estamos preguntando es, ¿qué clase de Dios permite que un cristiano tenga que vivir en una cárcel o tenga la responsabilidad de compartir el evangelio con personas peligrosas que lo puedan hasta matar y perjudicar? Y gentes endurecidas que no nada más piensan que Dios no existe, pero se burlan de uno. Eso sería un poco, ¿no?, como mandar a una oveja en medio de lobos, así se oye eso. O sea, ¿qué clase de Dios permite que te cases con una persona que tiene una familia malvada y ahora tienes que lidiarlos y aguantarlos? En vez de que te apoye tu nueva familia y te extiendan su amistad y generosidad, te causan sufrimiento en vez. Hablan mal de ti enfrente de todos, te maltratan a ti, a tu familia y a tus hijos. ¿Qué clase de Dios manda a sus hijos e hijas a vivir en ambientes oscuros y peligrosos? ¿Verdad? Eso se oye un poco como mandar ovejas a vivir entre lobos. ¿Qué clase de Dios nos describe como ovejas, animales inútiles?
indefensos. Y luego dice que nos va a mandar en medio de lobos, que nos quieren matar y comer. ¿Qué clase de Dios va a hacer eso? ¿Qué está pasando aquí? Esta idea no surgió recientemente. Si consideramos los ejemplos en la Biblia, podemos ver que más bien es una continuación de cómo Dios ha escogido que viva su gente. Y podemos hacer las mismas preguntas. ¿Qué clase de Dios mandaría a David a trabajar para un rey, casarse con la hija de ese rey y ser parte de su familia cuando Dios sabía que ese rey lo iba a odiar y se iba a pasar sus últimos años intentando matar a David? O sea, eso se oye un poco como mandar a una oveja entre lobos. ¿Qué clase de Dios manda a Esther en la Biblia a casarse con el gacho, el cachondo rey Asuero, que la somete a una degradante competencia de belleza con muchas mujeres que están luchando para ser escogidas, que después de haber sido escogida tiene que vivir con el miedo de que si el rey pierde interés en ella, la matan? Eso sería un poco, ¿no? Como mandar a una oveja a vivir entre lobos. ¿Qué clase de Dios le pide a Jeremías, el profeta, que vaya y les predique al pueblo judío sabiendo que se iban a burlar de él, que lo iban a maltratar y encarcelar y que no le iban a hacer caso? ¿Qué clase de Dios manda a Juan el Bautista a confrontar al rey Herodes sabiendo que el rey lo iba a encarcelar y matar y le iba a cortar la cabeza? Cuando oímos a Dios diciendo que nos va a mandar como ovejas en medio de lobos, es una declaración tan extrema y radical que tenemos que preguntarnos y aclarar, ¿qué clase de pastor haría eso? ¿Qué clase de Dios nos trataría así? Vamos a volver a Mateo 10. Y este largo discurso que da Jesús, en este largo discurso que da Jesús encontramos 4 respuestas a esa pregunta. La primera respuesta a la pregunta, ¿qué clase de Dios manda a sus ovejas con lobos? Es un Dios es un Dios que no nos está mandando a pelear. Otra vez, ¿qué clase de Dios nos manda con lobos? Un Dios que no nos está mandando a pelear. Eso es muy obvio en decir que no manda ovejas a pelear con lobos, porque las ovejas no le pueden ganar a los lobos, ¿verdad? Es así de simple. Si hay una manda de lobos que necesitas exterminar, no vas a mandar a un rebaño de ovejas, ¿verdad? A matar a los lobos. Sería lo más ridículo. Ni un ejército de ovejas podrían contra un lobo, ¿verdad? Hay un video bien chido en la internet donde un grupo de búfalos, estos animales que son como vacas, pero con fuerza de caballo, corren a unos leones que los estaban cazando y se defienden y van y atacan a los leones. Se defienden y ganaron. Normalmente los búfalos huyen, pero esta vez se enojaron y se defendieron y ganaron. Bueno, puedes buscar en toda la internet, en todos los libros de todo el mundo y nunca vas a encontrar ningún ejemplo, ninguna ocasión cuando un grupo de ovejas atacó un grupo de lobos. No pasa. Los lobos devorarían a las ovejas en 1000 pedacitos. Nadie manda ovejas a pelear contra lobos. Es cruel, es insensato. Si Dios quiere ganar una pelea, no va a mandar ovejas. Mateo 10:16 dice, presten atención, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Tengan cuidado con la gente. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. El hermano entregará al muerto al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Por causa de mi nombre todo el mundo los odiará, porque el que se mantenga firme, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. En esos versos nos parece, no parece, ¿verdad?
para nada que las ovejas están ganando. Entonces, claramente Dios no mandó a sus ovejas a vivir entre lobos para ganar una pelea. Y una tentación muy grande es que nos pasa a las ovejas, es que creemos las mentiras que sí, como ovejas, podemos juntar suficientes miembros, recursos, influencia o poder político y podemos ganarles a los lobos. Podemos forzar que las leyes y los sistemas estén en línea con los mandamientos de Dios, como le hizo la Iglesia Católica, ¿verdad? Como están intentando de hacerle la Iglesia cristiana aquí en Estados Unidos. Aquí la Iglesia cristiana, por la mayor parte, es una religión nacionalista. Y aunque la tentación está muy grande y para muchos nos parece bien que deberíamos de luchar, no lo encontramos en estos versos, no lo encontramos en la Biblia. Las ovejas no tienen suficiente fuerza para ganarles a los lobos. Es obvio entonces que Dios no nos mandó a pelear. Entonces la primera respuesta a la pregunta, ¿qué clase de Dios manda a sus ovejas entre lobos? Pues no un Dios que quiere que ganemos una pelea o que quiere que nos peleamos con los lobos. Igual, como una oveja no puede ganarle a un lobo en una pelea, tampoco puede correr más rápido que un lobo y escaparse. Entonces, si la intención de Dios fuera que evitemos a los lobos, o sea, formar nuestras religiones, juntarnos nada más con cristianos, no nos mandaría a vivir entre lobos. Nos estaría mandando a una condena de muerte, porque no podemos ni escapar. Hay un versículo en este capítulo, el 23, dice, cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Pues no que no pudimos huir o correr, pues no que las ovejas no pueden huir o correr, bueno, pero si seguimos leyendo, dice, les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre, dice Jesús. Entonces, en este caso, las ovejas huyeron de un grupo de lobos, pero a otra ciudad, con otro grupo de lobos. Entonces, si lo que quieres es que las ovejas eviten a los lobos, no las mandarías a vivir entre ellos. Si lo que Jesús quiere es que no nos mezclemos con el mundo, ¿verdad? No tengamos amigos en el mundo, no vayamos a los bailes. Si eso es lo que Dios quiere, no nos mandaría en medio de lobos. Versículo 16. Así que no les tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, como tampoco hay nada escondido que no llegue a conocerse. Lo que digo en la oscuridad, digan ustedes a plena luz. Lo que sea susurra al oído, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que maten el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Así que no tengan miedo. Wow. Eso para mí, para un miedoso como yo, son palabras increíbles, de mucho ánimo. Como estaba diciendo Jared, que nos da mucho ánimo. Eso a mí me da mucho ánimo. Porque lo que está describiendo es que como una oveja, no tenemos que protegernos. Cuando llegan los lobos o los peligros, las ovejas no se cuidan. El pastor las cuida, el pastor las protege. Bueno, nosotros, es lo mismo para nosotros. Estamos bajo la protección de Dios. Y somos miedosos, pero aquí nos está diciendo Dios, no tengan miedo, no con sus propias fuerzas, porque Él es fuerte. Si tú eres un pastor y quieres que tus ovejas no se le acerquen a los lobos, les dirías que les tengan miedo a los lobos, ¿verdad? Tú les enseñarías una foto de un lobo y les advertirías que no se les acerquen porque se las van a comer. Pero Dios nos dice, no tengan miedo, no le tengas miedo a los lobos. Similarmente, si tu intención es que las ovejas eviten a los lobos, no les dirías, lo que susurra al oído, proclámenlo desde los techos. Si una ovejita hasta estornuda y la escucha un lobo, se la va a comer. Pero ¿cómo que tenemos que proclamar lo que ha dicho Dios para que todo el mundo lo oiga, para que todos los lobos lo oigan? Entonces, ¿qué clase de Dios manda a sus ovejas a vivir entre lobos? Pues no un Dios que quiere que sus ovejas eviten a los lobos.
así como hay una tentación de pelear, ¿verdad? Ya sea a través de nuestra religión o partido político, ¿verdad? O lo que sea. Así como existe esa tentación de pelear contra los lobos, también existe una tentación muy grande de evitarlos. Nos creemos la mentira que nuestra función como cristianos es separarnos del mundo, separarnos de los lobos, formar nuestras propias escuelas, nuestros propios negocios, nuestros propios vecindarios y lugares donde nos podemos esconder de los lobos y separarnos de ellos. Pero como Dios nos dice que tenemos que tener una forma diferente de vivir, nos vamos al extremo y nos separamos de los lobos para poder mantener nuestra moralidad, ¿verdad? Pero es por miedo. Pero entonces, ¿qué clase de Dios nos manda a vivir entre lobos? Pues no un Dios que quiere que los evitemos. O sea, nos mandó con ellos. Entonces, las primeras respuestas son dos cosas que Dios no quiere que hagamos, ¿verdad? Pelear con lobos o huir de ellos. Pero las últimas respuestas en estos versículos son dos cosas que Dios sí quiere que hagamos. Entonces, la tercera respuesta a la pregunta, ¿por qué Dios nos manda a vivir con lobos? Es porque Él sabe que muchos lobos más bien son ovejas perdidas. ¿Se acuerdan que aclaramos que como iglesia, como somos las 99 ovejas, ¿verdad? Y debemos de imitar a nuestro buen pastor y encontrar como Él a todas las ovejas perdidas, ¿verdad? Él deja a las 99 para ir a perseguir a la una perdida. Versículo 6 dice, vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los que tengan alguna enfermedad en la piel, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Entonces, las personas del versículo 6, las ovejas descarriadas del pueblo de Israel, las ovejas perdidas son las mismas personas del versículo 16, los lobos a quien Dios les manda sus ovejas. Vamos a leer otra vez versículos 17 a 22. Tengan cuidado con la gente, los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio, y a ellos y a los gentiles. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el final será salvo. Esta gente que está traicionando y odiando a las ovejas de Dios son los lobos a quien Dios les mandó esas ovejas que están maltratando. En un lado, Dios les dice lobos y en el otro lado, Dios les dice ovejas perdidas. Pero si la intención de Dios fuera matar a los lobos, no mandaría a sus ovejas. El pastor mismo saldría con sus rifles y terminaría con esos lobos. Pero Dios es bueno para pelear y siempre gana. Lo vimos con el faraón de Egipto, uno de los hombres más poderosos de la historia humana, y para Dios no fue nada. Dios puede y sabe cómo ganar peleas. Es obvio que no quiere ni pelearse con los lobos o matarlos, porque mandó a sus ovejas con ellos. Y las ovejas no tenemos la habilidad de ganar peleas. Pero ¿sabes qué sí podemos hacer las ovejas? ¿Sabes para qué sí somos buenos? Para seguir pastores. Somos excelentes seguidores. Y si muchos de esos lobos feroces son ovejas perdidas, entonces tiene mucho sentido que Dios nos mande, porque nosotros también éramos lobos, éramos ovejas perdidas pretendiendo ser lobos. Y nos podemos identificar con esos lobos y ellos con nosotros. Y en vez de pelearnos con ellos o huir de ellos, podemos decirles, ¿sabes qué? Yo también era lobo, pero conocí a un pastor que me convirtió en oveja. Ven, yo te enseño dónde encontrarlo.
Es así de simple. Es toda nuestra función. Versículo 11. En cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos y quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar. Esa es una oveja perdida. Cualquiera que merezca recibirlos está hablando de ovejas perdidas. Versículo 40. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al quien me envió, a Dios el Padre. Entonces muchos de esos lobos se van a convertir en ovejas. Por eso nos manda Dios. Porque aunque un lobo es un lobo, a la misma vez es una oveja perdida. No nos toca escoger quién, nos toca proclamar lo que ha hecho Dios y enseñarles el camino a cualquier lobo que sea oveja perdida. Porque la intención de Dios no es condenar a los lobos, o rechazarlos, o matarlos, pero salvarlos. Ese es el tipo de Dios que manda a sus ovejas a vivir entre lobos. El Dios que quiere salvar. La cuarta respuesta a la pregunta ¿qué clase de Dios manda a sus ovejas con lobos? Es el tipo de Dios que realmente es nuestro pastor y va con nosotros. Versículo 19. Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Versículo 26. Así que no les tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, como tampoco hay nada escondido que no llegue a conocerse. Lo que digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz. Lo que se susurra al oído, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que maten el cuerpo, a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. No se venden dos gorriones por una monedita, sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Él les tiene contados aún los cabellos de la cabeza, así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. ¿Qué clase de Dios manda sus ovejas con lobos? El tipo de Dios que planea ser nuestro pastor e ir con nosotros. El tipo de Dios que promete estar presente en medio de todos esos lobos. No nos manda solos. Él va con nosotros y ya está ahí a donde vamos. Versículo 19, pero cuando los arresten no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. Está hablando de ser arrestado por compartir el Evangelio de Dios. Pero no te tienes que preocupar porque Dios va a estar presente y te va a decir qué decir y te va a decir qué hacer. Y sí, van a haber muchas dificultades, va a haber mucho sufrimiento, te van a traicionar, te van a querer hasta matar, pero no temes, Dios está contigo. Él tiene contado hasta los cabellos de tu cabeza y cualquier cosa que nos pase va a estar bajo el control de Dios. Este es el tipo de pastor que, que en medio de mandar a sus ovejas a vivir entre lobos, porque sabe que puede protegernos. Dios es el buen pastor y nos va a proteger mientras estamos en medio de lobos. Versículo 9. El que se aferre a su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Dios sabe que no hay vida para nosotros si luchamos contra los lobos. Nos van a matar. Tampoco es vida evitar y estar constantemente huyendo. Eso no es vida. Tener miedo siempre. La vida se encuentra en medio de los lobos, bajo el cuidado y protección de Dios, el buen pastor. De ser testigo a la transformación de los lobos a ovejas y ser parte de la operación. De compartir del gozo de Dios
cuando salva a una más de sus ovejas. Dios nos invita a vivir, a ser realmente satisfechos, no peleando con lobos, no huyendo de ellos, pero viviendo entre ellos, bajo su protección. Eso es vida. Va a ser difícil, pero Dios te va a dar la fuerza, la provisión y la protección necesaria. Jesús mismo sabe cómo se siente. Él lo vivió. Versículo 24, el discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Jesús no vino con espada a pelear y tampoco se quedó en el cielo evitando. Vino a vivir entre lobos, lobos como tú y yo, para salvarnos y convertirnos en ovejas, y nos ha llamado a continuar ese trabajo. Él sabe que es difícil para nosotros. Él ve cuánto sufrimos y nos ha prometido recompensarnos por hacer lo que Él hizo. ¿Qué clase de Dios manda a sus ovejas a vivir entre lobos? Un Dios que no nos mandan pelear. Un Dios que no quiere que evitemos a los lobos. Un Dios que considere a muchos lobos como ovejas perdidas y un Dios que va con nosotros para ayudarles a ovejas perdidas a encontrar el camino al buen pastor. Entonces vamos a concluir con un pequeño análisis del Salmo 23. Es un salmo muy especial para mí, entonces estuvo muy chido que fue parte de esta predicación porque es especial para mí, porque es uno de los primeros versículos que me memoricé cuando era niño, pero es un salmo que aplica mucho para esta situación, para toda situación. Entonces quiero que mientras lo leemos, si puedes, ¿verdad? Si tienes la capacidad o estás en un lugar que puedes, que pienses en tu situación. Y si puedes conseguirte una Biblia o este versículo, léelo y considéralo, considera tu vida. Entonces, considera qué representa en tu vida ser una oveja viviendo entre lobos. Y para ustedes que están encarcelados, pues, están literalmente en un lugar lleno de lobos. Eso es perfecto para practicar la fe cristiana. Salmo 23. El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. Probablemente puedes pensar de muchas cosas que te faltan. Personalidad para hacer esto, recursos, energía, respuestas inteligentes, pero la verdad es que tienes todo lo que necesitas. Tienes a Dios y Él tiene todos los recursos, toda la energía, todas las respuestas, todo lo que necesitas. Versículo 2. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Es difícil ser una oveja entre lobos, siempre nervioso, siempre cuidándote, te agota, pero Dios va a renovar tus fuerzas, va a sanar tus heridas. Me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. A lo mejor piensas que vives entre lobos por consecuencia de tus malas decisiones, pero todo lo que nos pasa está bajo el control de Dios, cual quiere decir que lo permite. Si has caído preso, no es nada más por tus malas decisiones, es porque Dios lo permitió para ponerte en una situación donde te puedes sanar. No estás condenado a las malas decisiones. Y de ahora en adelante Dios te va a guiar por los caminos correctos. Y le vas a dar honra a su nombre. A lo mejor no escogiste tu camino, no escogiste estar donde estás, pero Dios lo permitió. Cual quiere decir que por ahora es el camino correcto para ti. No tengas miedo. Versículo 4. Aún cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Imagínate una ovejita pasando por un valle oscuro, lleno de lobos feroces. La ovejita bien inocente, ni puede ver a todos los lobos que se la quieren comer, pero ninguno se atreve a acercarse, porque caminando junto a la ovejita
va Jesús, el buen pastor. Y cada vez que la ovejita ve un lobo y se asusta, Jesús le dice, "Shh, no tengas miedo, aquí estoy, yo te estoy protegiendo, vas a estar bien. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. El buen pastor lleva su vara y se va a sonar a los lobos si es necesario. Pero esa vara también sirve para agarrar a la oveja si se va muy lejos o se va por el camino equivocado. Dios no te va a dejar. Versículo 5. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Ahora, imagínate a esa oveja en ese valle oscuro disfrutando un banquete en la presencia de todos esos lobos hambrientos que se quieren comer a esa comida o a esa oveja porque tienen hambre, pero no pueden, no pueden. En vez, tienen que quedarse escondidos en la oscuridad mientras ven a la oveja disfrutar, no un poco de comida, no una cantidad adecuada de comida, no una cena bien rica, pero un banquete, una absurda cantidad de comida. Esa oveja no está sobreviviendo ese valle, no está ni aguantando, está disfrutando. Me honras, ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa se desborda de bendiciones. Yo siempre he descrito a Dios adentro de mí, su espíritu, porque dice como una copa llena que va desborando y no la puedes contener. Agarras otros recipientes y no puedes contener todo lo que desbora, tanto que desparrama y moja a todos los que están alrededor de ti. Así es Dios. ¿Te imaginas toda la gente que va a pensar cuando vean que aunque estás encarcelado, aunque eres pobre, aunque estás quebrantado, que van a ver que tu vida está inundada con bendiciones desbordantes? Y a lo mejor tu vida no es como quieres que sea, pero mientras aguantas y esperas algo mejor, vas a estar lleno de paz, de gozo y de amor y de la presencia de Dios. Esa es una promesa de Dios. Y eso es mientras esperas una bendición tan grande, tan abundante, que no vas ni saber qué hacer con todo. Versículo 6. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días de tu vida. Aunque pases tu vida en un valle oscuro, todos los días el amor inagotable de Dios te seguirá. No los lobos feroces que te quieren comer. Ellos no te seguirán. Lo que te va a seguir todos los días es el amor inagotable de Dios. Y en la casa del Señor viviré por siempre. Entonces se los voy a leer ya en completo para cerrar. Versículo 23 de los Salmos. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así dan honra a su nombre. Aún cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente, tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor viviré por siempre. La buena noticia para todos nosotros, las ovejas, es que esta vida es temporaria. Este valle oscuro es simplemente el camino al paraíso. Mientras pasemos el valle, Dios nos protege y nos prepara banquetes.
nos manda a vivir con grupos de lobos que realmente son ovejas perdidas para llevarlos a ellos con el buen pastor. Y cuando pasemos todo el valle, al fin de nuestra vida, salimos del valle y entramos al paraíso que Dios está preparando para sus ovejas. Y en ese paraíso, en la casa del Señor, viviremos por siempre. En esa casa van a vivir muchas ovejas que antes eran lobos y van a contar que antes eran lobos, pero una ovejita vino a vivir entre su manda y los llevó con el buen pastor. Y ellos también fueron convertidos en ovejas. Dios es el que salva, pero el hecho de que creó un sistema para que nosotros podamos participar en la salvación de otros es profundamente fuera de este mundo. Viene de un amor que no tiene palabras para describirse. Entonces, ¿qué clase de pastor nos manda a sus ovejas a vivir con lobos? El buen pastor. Vamos a orar. Padre, tú eres el buen pastor. Eres el creador de todo. Eres el que sostiene todo. Eres el que hace todo. Eres el que ha perdonado nuestro pecado para que nosotros podamos vivir. Y eres el que persigues a los pecadores, no para condenarlos, pero para salvarlos. Y nosotros, tus hijos, tus ovejas, a nosotros nos bendices abundantemente. Nos das bendiciones tan abundantes que no podemos ni contarlas. Entonces te lo agradecemos. Te damos toda la gloria. Te damos gracias que con tu vara no nos dejas irnos por los caminos incorrectos. Y cuando lo hacemos, vas por nosotros y nos perdonas. Te pedimos que nos ayudes a mantenernos firmes hasta el fin, siguiéndote a ti, Jesús, nuestro buen pastor. Y que nos des las fuerzas para no tener miedo. Que nos des las fuerzas para que nuestro miedo no nos lleve a ser agresivos con los lobos y a pelearnos con ellos. O que nuestro miedo no nos lleve a huir y separarnos del mundo, pero darnos la fuerza para vivir entre los lobos y para ser una luz en este mundo oscuro. Te amamos con todo nuestro corazón, te pedimos todos los recursos, todo lo que necesitamos y mucho más. Te lo pedimos a través de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén.